Bien, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Hermanos en Cristo, amados hermanos en Cristo. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su canal El Jabalí, donde seguiremos tratando el tema de la primacía papal y la falsedad de la misma, ¿verdad? Al menos si nos basamos en las escrituras principalmente y también históricamente como esta afirmación de nuestros amigos católicos en cuanto al líder de su iglesia no se puede basar ni con las escrituras ni basándonos en la historia de la humanidad. Bien, pues entonces siguiendo con eso, ¿verdad? Vamos a empezar explicando que Pedro no podría haber heredado el poder pleno, supremo y universal sobre toda la iglesia al obispo romano. Si Pedro mismo no tuviera dicho poder, no podía imponer las manos a un obispo para convertirlo en pastor de todo el rebaño si Pedro mismo no era dicho pastor. La Iglesia Católica Romana basa su afirmación de que Jesús dio a Pedro la autoridad para gobernar toda la iglesia, supuestamente en Mateo 16, 15 al 19. Otro pasaje también que le sirve a la Iglesia Católica Romana como su base para afirmar de que Pedro es el pastor de todo el rebaño es Juan 21, 15 al 17. Bien, pues comencemos nuestra refutación de la primacía papal examinando estos dos pasajes. Primero con Mateo 16, 15 al 19, donde dice: él, refiriéndose a Jesús, les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le promete aquí 4 cosas. Sí. El primero, de que su nombre, Pedro, que significa roca, ese va a ser su nombre. Y Jesús construirá su iglesia sobre esta roca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Tercero es que Jesús le dará a Pedro las llaves del reino de Dios. Y 4, que Pedro podrá atar y desatar en la tierra, y el cielo lo apoyará cuando lo haga. Y obviamente ninguno de estas 4 cosas, dice Pedro, tendrás poder pleno, supremo y universal sobre toda la iglesia. Pero ¿acaso alguno de estos puntos se acerca lo suficiente como para sugerir ese papel para Pedro? Veamos, pues, dado que la roca sobre la que Jesús construirá su iglesia es la confesión de Pedro, se deduce que al nombrar a Pedro roca, Jesús simplemente está haciéndonos notar que Pedro fue el primero en hacer dicha confesión. El cuadro que Jesús pinta con sus palabras es un cuadro de tipo ascendente, o sea, de abajo hacia arriba. Pedro es el soporte, el primero de lo que viene después de él y será construido sobre él. El argumento de los católicos romanos de que él tenía autoridad sobre todos los cristianos que vinieran después de él, es un cuadro descendente, o sea que de arriba hacia abajo. Si Jesús estuviera hablando de la autoridad suprema sobre toda la iglesia, podría haberle dicho a Pedro que se sentaría en un trono gobernando sobre todas las iglesias. Y no habría sido extraño que Jesús dijera algo así. Veamos, porque a todos los apóstoles les dijo que se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel en Lucas 22, 29, que dice: por tanto, yo les asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa, y se sienten en tronos para juzgar
a las 12 tribus de Israel. Jesús es muy claro en cuanto al poder que les será otorgado a sus apóstoles. Entonces, si Jesús hubiera querido indicar que Pedro tuviera la autoridad suprema sobre todas las iglesias, pues lo habría expresado con mucha más claridad. La segunda cosa que Jesús le dijo a Pedro es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esta afirmación no se refiere a Pedro, sino a la iglesia en su conjunto. Como resultado, la declaración es irrelevante para el propósito de nuestro video. El magisterio católico romano no la utiliza para argumentar a favor de la autoridad del obispo de Roma. En cambio, sí la utiliza para argumentar que la organización católica romana no puede fallar. Y la respuesta a este argumento es que la Iglesia Católica Romana no solo puede fallar, sino que ha fallado. Vamos. Interpretar un versículo para decir algo que no pudo haber ocurrido no cambia el hecho de que sí ocurrió. Como dice el teólogo católico Richard McBrien, la fe no es una fábrica de hechos. En cambio, demuestra que la interpretación del versículo era errónea. En el libro del Apocalipsis, Jesús dijo que vomitaría de su boca a la iglesia de Laodicea. Al hacerlo, esto no significa de que las puertas del Hades triunfarán sobre la iglesia en su conjunto o en su totalidad. Del mismo modo, cuando la iglesia de Roma condujo a casi toda Europa a la superstición, a la idolatría, a la mundanidad y a la lujuria en el periodo medieval tardío, esto no anuló la promesa de Jesús. Como Dios le señaló a Elías, siempre como le dijo Dios a Elías, le dijo siempre tiene a 7,000 que no han doblado la rodilla ante el enemigo. En Primera de Reyes 19:18, que dice: yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. Dios no dejó que la corrupción continuara, sino que en el siglo XVI levantó a los reformadores que trajeron la luz a Europa una vez más. La iglesia triunfante prometida en Mateo 16:18 no es la iglesia romana, ni ninguna otra iglesia en particular, sino los elegidos de Dios donde quiera que estén. Las puertas del Hades nunca podrán resistir su embestida. La Escritura menciona las llaves del reino de los cielos solo una vez, en Mateo 16:19. No aparecen en ninguna otra parte de la Biblia. La Iglesia Católica Romana argumenta estas llaves representan que la autoridad para gobernar la casa de Dios. Esto viene del catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 553. En la Biblia se mencionan otras 3 llaves espirituales: la llave del conocimiento, las llaves del Hades y de la muerte, y la llave de David. Los escribas poseían la llave del conocimiento, nos lo dice Lucas 11:52, y Apocalipsis 1:18 y 3:7 nos dicen que Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte y la llave de David. Él obtuvo las llaves del Hades y de la muerte durante su estancia en el Hades, como dice Hechos 2:31, y las llevó consigo cuando resucitó. Jesús nos da una pista de lo que podrían ser las llaves del reino que menciona Lucas capítulo 11. En él reprende a los escribas diciendo: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento, y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar se lo impidieron. Esto nos da una buena definición de llaves. Las llaves son para entrar y salir. Los escribas poseían llaves figurativas que permitían a otros entrar en el conocimiento, pero ni siquiera entraban ellos mismos. Su oposición a Jesús impidió que tanto los demás como ellos mismos recibieran el conocimiento que Él traía, que Jesús traía. Los otros 2 pasajes que hablan de las llaves también nos recuerdan que las llaves sirven para abrir y cerrar puertas. Los siervos abrieron las puertas de los aposentos del rey Ehud después de que Jafet lo matara en Jueces 3:25, y un mensajero o un ángel, podemos decir así, utiliza una llave para abrir el pozo sin fondo en Apocalipsis 9,
versículos 1 y 2, y para cerrarlo en Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3. Dado que las llaves en la Biblia se utilizan para abrir y cerrar, la interpretación más probable de las llaves del reino de Dios es que Pedro tenía autoridad para predicar el Evangelio y por tanto para abrir el reino de Dios también a los que creen en Jesús, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aunque todos los predicadores del Evangelio tienen el poder de llevar a los oyentes al reino de Dios, Pedro fue el primero en abrir las puertas del reino de Dios cuando predicó el Evangelio en el día de Pentecostés, trayendo a la gente a la iglesia por vez primera, en Hechos capítulo 2. Pedro también abrió la puerta a los gentiles, algo que requirió la intervención divina, en Hechos capítulo 10. Y lo que es más importante, su presencia fue necesaria para que los samaritanos participaran plenamente en Cristo. Felipe también pudo bautizar a los samaritanos, pero estos no recibieron el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan aparecieron para imponerles las manos. La razón más probable es la promesa de Jesús a Pedro de que abriría las puertas del reino de Dios. Esta interpretación de las llaves del reino, concuerda con todo lo que hemos visto en las Escrituras acerca del reino. Sin embargo, no es la única interpretación posible. El apologista católico romano Scott Hahn tiene un as bajo la manga por medio de un pasaje de Isaías 22. Sorprendentemente, los eruditos protestantes están de acuerdo con él. ¿Sí? En Isaías 22, 15 al 25. Dice, el apologista católico Scott Hahn apela que Isaías 22, 15 al 25 apela a estos versículos para argumentar de que las llaves de Pedro no tienen que ver con la apertura de la puerta del reino de Dios mediante la predicación, sino con el hecho de ser un administrador principal de la casa de Dios. Señala que incluso los comentaristas protestantes aplican Isaías 22 a las llaves que recibió Pedro. No tengo acceso al comentario de Albright al que Hahn apela, pero BibleHub.com ofrece varios comentarios protestantes que coinciden en que Isaías 22 es el contexto de Mateo 16-19 y las llaves del reino. La idea común de estos comentarios es que Jesús estaba haciendo de Pedro una especie de mayordomo principal. El comentario del Nuevo Testamento de Meyer, por ejemplo, llama a Pedro mayordomo de la casa, que está facultado para determinar quién debe pertenecer y quién no a la casa que su amo le ha encargado presidir. Curiosamente, estos comentarios protestantes también niegan que el atar y desatar, al que todavía no hemos llegado, tenía algo que ver con el perdón de los pecados. Ellicott's Commentary for English Readers, o el comentario de Ellicott para lectores de inglés o ingleses, sugiere que atar y desatar le da a Pedro el derecho de declarar como escriba lo que es obligatorio para la conciencia cristiana. Ellicott señala que esta autoridad se otorga a los otros apóstoles y a la iglesia en Mateo 18:18. El comentario del Nuevo Testamento de Meyer es similar, diciendo que Jesús dio a Pedro el derecho de determinar qué comportamientos mantendrían a una persona fuera del reino y cuáles la calificarían para estar dentro de él. Esto no es tan extraño como podría parecer. La razón principal por la que los escritos del Nuevo Testamento están en nuestras Biblias es que fueron escritos o aprobados por apóstoles. Lucas y Marcos no eran apóstoles, pero Lucas era compañero de Pablo y Marcos era compañero de Pedro. Como creyentes en la Biblia, tanto protestantes como católicos creen que lo que los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento marca quién puede estar dentro y quién está fuera del reino de Dios. El Dr. Scott Hahn, señala que en Isaías 22, 15 al 22, el papel de mayordomo fue como heredado, fue como transmitido, fue como pasado. Pasó de Sebna, que era indigno, Sebna, que era indigno, a Eliaquín, que presumiblemente era digno.
Por lo tanto, concluye Hahn, Pedro estaba recibiendo una mayordomía dinástica también, que sería transferida a sus sucesores. Y por supuesto cree que esos sucesores son los obispos de Roma. Isaías 22, 15 al 25 es en realidad un terrible ejemplo de sucesión. En el versículo 23, Eliaquín está firme como un clavo, pero en el versículo 25 ese clavo será removido y destrozado y todo lo que hay en él se hará pedazos. Es cierto que las iglesias que vinieron después de Pedro creyeron que las promesas hechas a él serían heredadas. Sin embargo, no creyeron que fueran heredadas únicamente al obispo de Roma. Tertuliano, un prolífico escritor de Cartago, es el primer escritor conocido que menciona las llaves del reino y no lo hace hasta alrededor del año 205, es decir, al menos 170 años después de que Jesús hiciera esas promesas a Pedro. ¿Qué importancia pueden tener esas llaves cuando hay 170 años de silencio al respecto? Esto es lo que Tertuliano tiene que decir sobre esas llaves. Dice Tertuliano en su escrito de Scorpiace: porque aunque piense el gnóstico que el cielo todavía está cerrado, recuerde que el Señor le dejó las llaves a Pedro aquí y por medio de él a la iglesia, cuyas llaves todos llevarán consigo si ha sido interrogado y confesado de fe. ¿Sí? Entonces el Señor le dejó las llaves a Pedro y por medio de él a toda la iglesia, y cuyas llaves, ¿quiénes llevarán? Todos. Aquí Tertuliano dice que las llaves fueron dejadas nuevamente a la iglesia. Todos los mártires, todos los que hayan sido interrogados y hayan confesado la fe en Cristo, podían utilizarlas para entrar en el cielo. Tertuliano no dijo que Pedro pasaría las llaves individualmente al obispo de Roma, sino a la iglesia y especialmente a los mártires. No dijo que las llaves son para gobernar, sino para abrir la puerta del cielo. Los apologistas protestantes le llaman síndrome de Pedro o the Peter Syndrome a la propensión de los apologistas católicos a aplicar cualquier cosa escrita sobre Pedro al Papa, independientemente de que el escritor mencione o no al obispo de Roma. Tertuliano tenía más que decir sobre las llaves, pero los comentarios adicionales requieren algo de contexto. Ahora, unos años después de esa última cita que acabamos de ver, Tertuliano se oponía a las iglesias en lugar de apoyarlas. En sus primeros escritos contra los gnósticos, argumentaba convincentemente a favor de la autoridad de las iglesias que los apóstoles habían establecido, pero lamentablemente fue arrebatado por un falso profeta llamado Montano. Ahora Tertuliano, de cuyos tratados indicaban que estaba frustrado por la falta de santidad de algunos cristianos, se unió a los montanistas. Comenzó a referirse a los cristianos católicos como los anímicos, en contraste con los montanistas espirituales. Así, en esta cita, que a continuación les voy a mostrar, está argumentando contra la interpretación de las iglesias católicas de su entorno. Al hacerlo nos dice cuál es esa interpretación. Vamos a leer esa cita. Dice: ahora indago en tu opinión de qué fuente usurpas este derecho a la iglesia. Sí, porque el Señor le ha dicho a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te ha dado las llaves del reino celestial, o todo lo que hayas atado o desatado en la tierra será atado o desatado en los cielos. ¿Presumes por tanto que el poder de atar y desatar se ha derivado a ti, es decir, a toda la iglesia afín a Pedro? ¿Qué clase de hombre eres, subvirtiendo y cambiando totalmente la intención manifiesta del Señor al conferir esto personalmente a Pedro? Tertuliano les está diciendo a las iglesias católicas que no tienen derecho a reclamar las promesas hechas a Pedro. La iglesia enseñó que todas las iglesias afines a Pedro heredaron las promesas dadas a Pedro. Esto es lo que vimos también en su primera cita. Las llaves pasaron a la iglesia. Contra esto, Tertuliano argumentó: porque de acuerdo con la persona de Pedro, es a los hombres espirituales a quienes corresponde este poder, ya sea un apóstol
o a un profeta. Por supuesto, el profeta que más le preocupaba era Montano. Pero la opinión de Tertuliano no es lo que estamos tratando de encontrar. Estamos tratando de encontrar la enseñanza de toda la iglesia en su día, y él nos la ha dado. La iglesia creía que todas las iglesias afines o relacionadas a Pedro recibieron sus promesas. El resto de su argumentación lo pone de manifiesto. Sostiene que el Señor estaba confiriendo esto personalmente a Pedro contra las iglesias católicas. Ellos creían que las promesas de Jesús a Pedro se transmitían a todas las iglesias. Tertuliano, como montanista, argumentó que una promesa a Pedro como individuo debe ser transmitida a individuos, no a iglesias. Este es un punto crítico. Hoy en día, la Iglesia Católica Romana enseña que las promesas de Pedro se transmiten a un individuo, el obispo de Roma, a quien ahora llamamos el Papa. Esta era la posición de los montanistas y no de la iglesia. La iglesia creía que eran las promesas a toda la iglesia, como le reclamaba Tertuliano a las iglesias afines de Pedro. Y Roma los considera herejes a los montanistas por tomar la posición que hoy en día tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana están de acuerdo en que las promesas a Pedro pasaron a individuos, difieren en todo lo demás. Los montanistas, o al menos Tertuliano, representando a los montanistas, enseñaban que las llaves pasaban a múltiples individuos. Además, esos individuos tenían que ser dignos de confianza, tenían que ser espirituales. La Iglesia Católica Romana enseña que las llaves pasan a una sola persona y su único requisito es que sea obispo de Roma. Su conducta personal, escandalosa o no, es irrelevante. En cuanto a las llaves en sí, resulta que Tertuliano interpreta el uso de las llaves del reino de una manera que coincide con los comentaristas protestantes. ¿Sí? Dice Tertuliano, Pedro mismo fue el primero en hacer uso de las llaves cuando dice: hombres de Israel, dejad que lo que digo penetre en vuestros oídos. Jesús el Nazareno, un hombre destinado por Dios para vosotros. Y así sucesivamente. Eso fue en Hechos 2:22. El mismo Pedro, por tanto, fue el primero en abrir el bautismo de Cristo, la entrada al reino celestial. Tertuliano dice que Pedro fue el primero en hacer uso de las llaves. Para explicar dónde la usó, cita Hechos capítulo 2, que es la primera proclamación del Evangelio después de la muerte y resurrección de Jesús. Ahí, dice Tertuliano, la llave fue usada para abrir en el bautismo de Cristo la entrada al reino celestial. Y continúa Tertuliano, Pedro fue el primero de todos en ser investido con el Espíritu. Y después de hacer el prefacio sobre el llamado de las naciones, decir: ¿y ahora por qué tentáis al Señor en cuanto a la imposición a los hermanos de un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos soportar? Pero sin embargo, por la gracia de Jesús creemos que seremos salvados de la misma manera que ellos. Hechos capítulo 15, versículos del 7 al 11. Esta frase desató las partes de la ley que fueron abandonadas y ató las que fueron reservadas. Aquí Tertuliano hace referencia al concilio de Jerusalén descrito en Hechos capítulo 15. Pedro liberó allí a los gentiles de la ley de Moisés. También los ató a 4 leyes, Hechos 15:29. Esto es lo que señala el comentario del Nuevo Testamento de Meyer. Tertuliano está de acuerdo en que atar y desatar tiene que ver con las cosas que nos mantendrán fuera del reino o nos harán entrar. Ya sea que elijamos la interpretación de Meyer sobre las promesas que Jesús o la de Tertuliano, la verdadera cuestión es si el papel de Pedro pasó solo al obispo de Roma. De ninguna otra manera podría reclamar válidamente tener poder pleno, supremo y universal sobre toda la iglesia. Hemos visto que las iglesias en torno al cambio del siglo III, cuando Tertuliano escribió, creían tener las llaves que los mártires también utilizaban para abrirse el cielo. Unas décadas más tarde, Orígenes, quizás el más renombrado maestro cristiano de su tiempo, volvió a escribir sobre las llaves.
en su comentario del pasaje de Mateo 16, que estamos tratando, enseñó que todo cristiano que confesara que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios basándose en la revelación del Padre, recibiría todas las promesas de Pedro y sería un segundo Pedro. ¿Sí? Esto viene de Orígenes, en su comentario sobre Mateo, libro 12, capítulo 11, donde dice: ¿acaso las llaves del reino son dadas por el Señor solo a Pedro y a ningún otro de los bienaventurados las recibirá? Y si alguno dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, a Jesús, no por carne y sangre que se lo revele, sino por el Padre que está en los cielos, obtendrá las cosas que se dijeron según la letra del Evangelio a ese Pedro. Orígenes guardó algo de honor para Pedro. Continúa diciendo que Pedro tiene las llaves, no del cielo, sino de más. Este último comentario de Orígenes es único, y nadie más que él enseñó tal cosa. Está claro, sin embargo, de que Orígenes no enseñó que Pedro era un mayordomo principal que pasaba su autoridad al obispo siguiente, el que fuera obispo de Roma después de él. No se heredaba pues esa mayordomía. Ahora, más importante aún, Orígenes escribió un comentario sobre Mateo que ni siquiera menciona a Roma. Uno pensaría que si el obispo romano tenía poder pleno, supremo y universal sobre toda la iglesia en la época de Orígenes, pues lo habría mencionado en un comentario sobre Mateo 16. En el año 250 después de Cristo, Cipriano, un obispo de Cartago como Tertuliano, cita Mateo 16 varias veces y utiliza el pasaje para defender la autoridad de los obispos de todas las iglesias, pero nunca comenta sobre las llaves del reino. Esto tiene sentido si Cipriano creía que Pedro utilizó las llaves para abrir el reino a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, y que luego no se volvieron a utilizar. Pero es extremadamente extraño si creía que el obispo de Roma estaba en posesión de las llaves de Pedro. A Cipriano le dedicaremos un video completo más adelante. Ahora, con eso dejaremos el tema de las llaves del reino. No importa lo que la Iglesia Católica y Romana enseñe ahora en nuestros días sobre ellas, e incluso si los comentaristas protestantes están de acuerdo con ellos. Las iglesias formadas por los apóstoles no sabían nada sobre la relación entre Mateo 16 e Isaías 22. No sabían nada de una dinastía de individuos descendientes de Pedro y no sabían nada del poder pleno, supremo y universal del obispo de Roma. En el libro de los padres antenicenos que tengo, no se mencionan las llaves del reino en escritos que abarcan 2 siglos. Este argumento del silencio se ve reforzado por una cita que a los apologistas católicos romanos les encanta repetir. Ireneo, en su espectacular tomo contra las herejías, así se llama el tomo, argumenta a favor de la grandeza de la iglesia romana y dice que toda iglesia debe estar de acuerdo con ella. Dice que tiene una autoridad preeminente, basada en su cuidadosa preservación de la verdad apostólica. Sin embargo, a pesar de tales elogios, nunca menciona Mateo 16, las llaves del reino, ni ninguna de las otras promesas a Pedro. Ireneo también escribió un libro llamado Demostración de la Predicación Apostólica a un amigo llamado Marciano. Ireneo explicó el propósito de su libro de la siguiente manera. Dice: lo que te envío es una especie de promemoria sobre los puntos fundamentales, de tal modo que en pocas páginas puedas encontrar abundante material teniendo reunidas concisamente las líneas fundamentales del cuerpo de la verdad, y con este compendio tengas a mano las pruebas de las realidades divinas. Este compendio no solo menciona las llaves del reino de Dios, el reino de los cielos, sino que tampoco, no solo no menciona las llaves, sino que tampoco menciona a Roma. De hecho, ni siquiera menciona a Pedro. El primado papal aparentemente no formaba parte del cuerpo de la verdad para Ireneo, ni tampoco para ningún otro escritor cristiano del siglo II. Debemos concluir que los cristianos del siglo II no tenían ni idea de que las llaves del reino representaran una posición y mucho menos una autoridad que existiera en la iglesia en esos tiempos. No sabían nada de una persona,
el obispo de Roma o cualquier otro que poseyera un poder pleno, supremo y universal sobre toda la Iglesia. El cardenal católico Yves Congar, que desempeñó un papel influyente en el Concilio Vaticano II, reconoce esta omisión en los primeros padres. ¿Sí? Dice, pero a veces sucede que algunos padres de la Iglesia entendieron un pasaje de una manera que no concuerda con la enseñanza posterior de la Iglesia. Un ejemplo, la interpretación de la confesión de Pedro en Mateo 16, versículos 16 al 18. Salvo en Roma, este pasaje no fue aplicado por los padres al primado papal. Salvo en Roma está de más aquí. No hay pruebas de que este pasaje se aplicara a la primacía papal hasta al menos mediados del siglo III. Incluso entonces, los ancianos romanos no apelaban a Mateo 16, sino a Romanos 1 para dar testimonio de su grandeza. ¿Sí? Como si este es de Cipriano, la carta 30 de Cipriano, que dice: no hubiese proferido tantas alabanzas el apóstol respecto de nosotros, diciendo: vuestra fe es alabada en todo el mundo. En Romanos 1:8, si el vigor de nuestra fe no hubiese echado sus raíces ya en aquellos tiempos, haber degenerado de aquellos méritos y de aquella gloria es el mayor crimen. Roma fue una gran iglesia durante varios cientos de años que se caracterizó por su generosidad con las iglesias menos pudientes, por su sólida adhesión a la fe apostólica y por producir y apoyar valientes mártires. Nada menos que 4 de sus obispos dieron su vida por la fe entre los años 249 y el 258. La iglesia romana, y cualquier iglesia, solo es grande mientras se adhiera a la fe apostólica y confiese audazmente a Cristo contra las herejías del mundo. Con esto están de acuerdo los ancianos que dirigían a la iglesia de Roma en el año 250, diciendo que sería una degeneración alejarse de tal gloria. De nuevo, Roma fue grande en los siglos II y III. La iglesia ahí era famosa por su valor, generosidad y fidelidad a la verdad. Su grandeza, sin embargo, no tenía nada que ver con Pedro ni debido a ninguna autoridad percibida en su obispo. En el segundo video de esta serie que estamos haciendo, de la primacía papal, citamos al Dr. Klaus Schatz, profesor jesuita de la Escuela de Filosofía y Teología de St. Gorgon. Es bueno recordar lo que escribió en su libro Papal Primacy. Dice, si se hubiera preguntado a un cristiano en el año 100, 200 o incluso 300 si el obispo de Roma era la cabeza de todos los cristianos o si había un obispo supremo por encima de todos los demás obispos y que tuviera la última palabra en las cuestiones que afectan a toda la iglesia, seguramente habría dicho que no. Bien. Pues sobre la cuestión de atar y desatar tenemos de nuevo el testimonio de Tertuliano. Ya hemos tratado estas citas anteriormente, que de verdad dice: Pedro fue el primero de todos en ser investido con el Espíritu, y después de hacer el prefacio sobre el llamado de las naciones, decir: y ahora, ¿por qué tentáis al Señor en cuanto a la imposición a los hermanos de un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos soportar? Pero sin embargo, por la gracia de Jesús, creemos que seremos salvados de la misma naturaleza que ellos. Esta frase desató las partes de la ley que fueron abandonadas y ató las que fueron reservadas. Tertuliano comienza diciendo que Pedro desató para los gentiles partes de la ley en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Las 4 partes de la ley que les fueron atadas en este capítulo fueron: no comer carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales ahogados, y no practicar el libertinaje sexual. Esto lo vemos en Hechos 15:20. Todas las demás partes de la ley de Moisés, y especialmente la circuncisión, fueron desatadas para los gentiles. Atar y desatar era una prerrogativa de los rabinos judíos en tiempos apostólicos. Tertuliano atribuye que este atar y desatar a Pedro es a Pedro como individuo y no a todo el consejo. Esto parece ser una victoria para los apologistas católicos con respecto a la autoridad de Pedro. Tertuliano concede a Pedro la autoridad específica para atar y desatar leyes sobre los gentiles. Esta es una gran autoridad, sin embargo, no es significativo porque ni Tertuliano ni nadie en los primeros siglos de la Iglesia
aplicó la autoridad de Pedro al obispo de Roma. Tertuliano añadió lo siguiente con respecto al atar y desatar. Dijo: el mismo Pedro, por tanto, fue el primero en abrir en el bautismo de Cristo la entrada al reino celestial con la que se desatan los pecados que estaban atados en el pasado. Mientras que Scott Hahn y los comentaristas protestantes argumentan con razón que atar y desatar tiene que ver con la autoridad de un administrador, la propia Iglesia Católica aplica atar y desatar principalmente al perdón de pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1445, afirma lo siguiente. Dice: las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. Continúan diciendo que la autoridad de atar y desatar también fue asignada a todos los apóstoles, aunque añaden la frase unidos a su cabeza, con lo que se refieren a Pedro y a la sucesión de obispos en Roma, como dice el numeral 1444 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: consta también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, o sea, Pedro. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Salvo la asignación de la sucesión de Pedro a Roma, estamos de acuerdo con esta definición de atar y desatar. Todas las iglesias tienen el derecho de excluir de la comunión y recibir de nuevo a la comunión. Esto se dice directamente en Mateo 18, versículos 17 y 18. Como nos dice Tertuliano, la Iglesia Católica creía que todas las iglesias heredan las promesas de Pedro. La autoridad para atar y desatar es la última promesa hecha a Pedro en Mateo 16. Así que hemos terminado con este pasaje. Pedro fue el primero en recibir estas promesas, pero luego fueron dadas al resto de los apóstoles y pasaron a todas las iglesias. La única excepción fue el uso de las llaves para abrir las puertas del reino de Dios a los judíos, samaritanos y gentiles. Esa única cosa era el privilegio único de Pedro. También definimos las llaves del reino. Tienen que ver con excluir o admitir a la comunión de la iglesia. A los otros apóstoles y a las iglesias se les da esta autoridad en las Escrituras, ¿sí? En Mateo 18, versículos 15 al 18 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo esto se diga, para todo lo que se diga, conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia, y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Esto es de Juan 20, versículos 20 al 23. Vemos entonces que Mateo 16 no justifica la primacía papal. Pedro no recibió ninguna autoridad que los otros apóstoles y sus iglesias no hayan recibido también. Bien, pues amados hermanos, con esto damos conclusión al video de hoy. Ojalá sea de su edificación y de su agrado. Denle like, suscríbanse aquí al canal, difúndanlo, pásenlo, ¿verdad? Estamos haciendo esto nada más para la propagación de las buenas nuevas y para que la gente se dé cuenta de la falsedad que existe en cuanto a la de estar afirmando que el obispo de Roma es la persona que tiene autoridad universal, plena y suprema sobre todas las demás iglesias, como nos lo quiere hacer creer la Iglesia Católica Romana. Bien, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.